Vamos a continuar entonces en el seminario. Vamos a darle la palabra al señor embajador de Palestina para que nos dé también un saludo, ya que nos está acompañando en este momento. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en este seminario internacional. Paz, ¿cuál paz? El pueblo palestino, un pueblo que ha sufrido durante más de 73 años de la ocupación, de la colonización, es uno de los pueblos que más añora la paz. La paz, una palabra tan linda como la palabra de amor, tan necesaria como es el agua, como es el oxígeno. Y nosotros, como palestinos, hemos sobrevivido más de 73 años sin poder ver esta paz. No me acuerdo, mi abuelo, mi padre, murieron anhelando poder vivir algún día en paz, en libertad, y no lo han podido hacer. Espero que mi hija pequeña algún día lo pueda disfrutar, pero ella no lo puede hacer sin el apoyo de ustedes, sin la solidaridad internacional de todos los pueblos del mundo. Yo creo que la causa y las causas de la paz, las causas de los derechos humanos, nos concierne a todos nosotros. Nadie puede decir, esto no me concierne, esto no es mío. Esto es de todo el mundo, de todos los pueblos, de todas las clases sociales. Todos debemos trabajar para que haya paz, para que todos los pueblos del mundo puedan vivir en paz y puedan desarrollarse en paz. En la actualidad, el pueblo palestino, además de la ocupación, de la colonización, también sufre el apartheid, que ha sido reconocido por todas las organizaciones humanitarias, ONGs israelíes mismas, han declarado día tras día de que Israel lo que está practicando en los territorios ocupados palestinos es un apartheid completo. Igual o peor que aquel que se practicó en Sudáfrica. Y además de ese apartheid, hoy también sufrimos un apartheid de medicina, de vacunación. Israel acaparó con las vacunas del mundo y vacunó a más de la mitad de la población israelí, incluso también aquellos colonos judíos ilegales que viven en territorio palestino ocupado, mientras que los palestinos no hemos podido conseguir esas vacunas. Y Israel también ahora está haciendo chantajear a muchos pueblos o países del mundo. Está ofreciendo vacunas a países de Centroamérica a cambio de posturas políticas a favor de Israel, como por ejemplo mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, o con otros países a cambio de prisioneros. Este es el apartheid que estamos viviendo. Pero el pueblo palestino, que ha luchado durante tanto tiempo, seguirá luchando. Y sabemos que algún día, pronto, vamos a poder disfrutar, como ustedes, ojalá, como el resto de los pueblos del mundo, de la paz, de la libertad y de la soberanía. Muchas gracias por esta invitación, senador, y les deseo toda la suerte del mundo. Y ojalá podamos todos vivir en paz pronto. Gracias. Muchas gracias al señor embajador por su intervención.